Bien, les doy nuevamente la bienvenida formal ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Les doy la bienvenida al ciclo de charlas que se llama Diseño de la Vida, Filosofía y Neoliberalismo. Mi nombre es Daniel Alvaro y soy el coordinador de este ciclo y el director del grupo de estudios que organiza estos encuentros. Nuestro grupo se llama Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos y tiene sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, a quien agradecemos por alojarnos y permitirnos a través del WebEx llegar a ustedes. Este es el octavo encuentro del ciclo, si no me equivoco. Desde el año pasado nos encontramos cada mes y medio, 2 meses aproximadamente, con el objetivo de pensar y discutir cuestiones relacionadas con los tres elementos, los tres componentes del título de nuestro ciclo, la cuestión del diseño de la vida o del diseño ontológico, la filosofía contemporánea, distintos dispositivos hermenéuticos de la filosofía actual y el neoliberalismo, el orden neoliberal. En cada uno de estos encuentros dialogamos con un investigador o una investigadora que trabaja sobre estos temas. El invitado del día de hoy es Ariel Penisi, que además es miembro del grupo de investigación que lleva adelante estos encuentros y a quien voy a presentar rápidamente antes de dejarlo a él con la charla. Ariel es ensayista, es editor, es docente, enseña e investiga en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad Nacional de las Artes. Es autor de varias publicaciones, hago un resumen de sus libros. Es autor de Nuevas Instituciones del Común, un libro que salió este año. Es coautor junto a Adrián Kanji de El Anarca, Filosofía y Política en Max Stirner, libro del año pasado. También es coautor de Si quieren venir que vengan, Malvinas, genealogías, guerra, izquierdas, junto a Federico Mare, María Belén Rodríguez y Ariel Petruccelli, otro libro que salió este año. Y es compilador y autor de Renta Básica, Nuevos Posibles del Común, un libro que salió el año pasado. Publicó varios capítulos de libros, artículos, escribe también en portales, periódicos locales y extranjeros. Codirige Red Editorial y la revista Ignorantes junto a Rubén Mira. Integra el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Publica ensayos y entrevistas en los diarios Tiempo Argentino y Perfil y conduce y coproduce el programa Pensando la Cosa en Canal Abierto. El título de su charla es Técnicas de sí contemporáneas, el entrenamiento sin fin de un animal inexperto. Ariel, te doy la palabra. La idea es dar inicio a la conversación. Eh, Tenés 40 minutos, una hora, el tiempo que necesites para desarrollar la charla. Y la idea es que después también abramos un diálogo con vos, los que estemos presentes acá. Bueno, gracias, Dani. Y gracias a todo el grupo de Germani por permitirme siempre mantenerme al filo de lecturas que me parecen fundamentales para pensar nuestro tiempo. Y bueno, simplemente lo que voy a proponer, como tiene que ver con mi ardua tarea de tesis retomada recientemente, lo que voy a proponer es primero la lectura de un párrafo que pretende sintetizar de una manera un poco brutal toda la cuestión y después desarrollaré, digamos, algunos aspectos proponiendo finalizar como una especie de fade out, digamos, ¿no? Para que la cosa se vuelva a conversación. Entonces, paso a leer un poco el planteo general, digamos, ¿no? Y esto lo leo porque me parece que es la forma mejor de sintetizar. El coaching ontológico como técnica de sí privilegiada, es decir, las técnicas de sí, entre las que incluiría programación neurolingüística, counseling, biocodificación y otras, pero el coaching ontológico tal vez es la más compleja acabada, es un emergente
que junto a estas otras técnicas opera como dispositivo adaptativo en una época que tendencialmente, lejos de ofrecer modelos o formas premoldeadas a las cuales adaptarse, nos expone, sin medir reparos ante la contingencia ilimitada propia de nuestra especie, eh, a una exigencia de rendimiento permanente y sin resto desde la maximización de capacidades genéricas. En virtud de ello, se omite, deniega o encubre, más allá de la operación, el efecto es el mismo, el carácter orgánico de la vitalidad, la dimensión trágica de la experiencia y la condición paradojal de la antropología del animal humano, de este animal inexperto. De este modo, el coaching, como técnica de sí, adaptativa, propia de la etapa post-fordista y el sesgo neoliberal, se inscribe en una transformación histórica que funciona como una especie de corte mayor, es decir, que atraviesa territorios o disciplinas cuyas genealogías son diversas y sus cruces epocales evidentes, como por ejemplo la salud, las nuevas tecnologías, la economía política y las propias terapias, técnicas o consejerías mencionadas. Estas técnicas e intervenciones sobre el comportamiento y sobre los cuerpos, pretendiendo montarse sobre la hora desregulatoria de la vida productiva y subjetiva y sobre el carácter agregativo de los organismos y las conductas, dislocando lo vital, no hacen sino despojar a las personas y a las sociedades de la posibilidad de lidiar con la paradoja, mientras lo trágico se vuelve, en lugar de una condición a aceptar, una fuerza ciega que retorna como llegada de otro planeta. Para el coaching, la PNL, el counseling, entre otras técnicas, se trata de forjarse una disponibilidad adaptativa permanente, aún antes de conocer cuál es la cosa, el molde o modalidad que ordena un gesto, una acción o un servicio. Bueno, este era el párrafo, era medio engañoso porque era un párrafo medio largo. Eh, bueno, de alguna manera, hoy me gustaría como plantear puntualmente la cuestión desde el punto de vista de una antropología filosófica. Eh, ¿Por qué? Porque si la hipótesis operaísta que me interesa especialmente, digamos, ¿no? Porque el coaching se viene trabajando en clave, digamos, de un emergente neoliberal, pero me parece también que sería interesante complementar, digamos, la perspectiva del emergente neoliberal con la perspectiva del emergente post-fordista, digamos. En el sentido de la hipótesis, digamos, de un colectivo de pensadores ubicado a fines de la década del 70 y principios de los 80, italianos, conocidos como operaístas, entre los cuales Pablo Virno me parece el más destacado para este punto, teniendo en cuenta la hipótesis del advenimiento de un capitalismo que moviliza las capacidades genéricas en tanto tales, digamos, ¿no? Este, y en ese sentido interpela el carácter inespecífico, digamos, ¿no? de esas capacidades que a su vez tienen sí especificidades, ¿no? Capacidades bioantropológicas como el lenguaje o la empatía posibilitada por las neuronas espejo o capacidades de coordinación, etcétera. Que de alguna manera son requeridas en tanto tales, que otrora se podría decir que funcionaron en el interior de los sistemas productivos, pero como un elemento, digamos, de sistemas productivos más específicos o, bueno, regidos por modalidades como, por ejemplo, la conocida como Fordista Taylorista. Entonces decía, la empatía, la capacidad de lenguaje, la neotenia como capacidad
incorporación permanente de conocimiento o infancia crónica, según se la llame, entre otras consideradas invariantes bioantropológicas, son puestas a producir valor de manera más o menos inmediata, ¿no? Y al mismo tiempo resultan compatibles con un momento de flexibilización, digamos, ¿no? del régimen productivo capitalista. En ese sentido, esta interpelación eh, eh, marca también al mismo tiempo la salida de una sociedad del trabajo, es decir, centrada en el trabajo, eh, y el ingreso en un tipo de sociedad que se caracteriza por la valorización creciente de instancias de la vida que no eran consideradas trabajo y que tienen que ver también con estas capacidades genéricas. Y si hubiera usando una especie de lenguaje leninista, digamos, si hubiera una etapa superior del postfordismo, consistiría en el incremento de la actividad humana en tiempo, cualidades, nuevas dimensiones, por ejemplo, los datos, eh, en condiciones de valorizarse cada vez en aspectos más minuciosos de su, de su despliegue, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, agrego, digamos, ese diagnóstico a otro que podría, sí, también funcionar como condición de posibilidad de la emergencia de estas técnicas, o de estas técnicas con estas características y en estas condiciones. Y que acá agrego una cosa, digamos, ¿no? ¿Por qué digo en estas condiciones? Porque algunas de estas técnicas podrían de alguna manera dialogar con antecedentes, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a las psicologías conductuales, ¿no? Y con algunos otros antecedentes, digamos, en pleno siglo XX, pero un poco el planteo, digamos, de esta hipótesis es que no encuentran en ese momento de aparición la atmósfera más adecuada, digamos, para imponerse, digamos, ¿no? Para volverse, si no hegemónicas, bueno, para adquirir la importancia que encuentran ahora, digamos. Y ahora encuentran una importancia particular porque entran en diálogo, digamos, con unas condiciones diversas que, como decía en lo que leí, digamos, conciernen a campos que si los tomáramos como campos de estudio responderían a genealogías tal vez muy diversas, como la tecnociencia o como la macroeconomía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo, digamos, sobre la otra condición, si se quiere, del campo de la valorización de la actividad humana, que podría ser el sesgo, lo que llamaría acá el sesgo neoliberal, digamos, que lo distinguiría como en dos aspectos, pero que por supuesto que, digamos, hay más elementos para desarrollar ahí. Uno tiene que ver con lo que Gary Becker llamó capital humano, ¿no? Que no, digamos, no es otra cosa hoy que la posibilidad de responder a un imaginario según el cual es posible rentabilizar las propias capacidades o usando el lenguaje caro al coaching competencias, eh, que de alguna manera se vuelven prestaciones, digamos, a ser rentabilizadas en una relación consigo misma de la persona, desplazando de esa manera el conflicto, digamos, clásico entre el capital y el trabajo, ¿no? Hacia una forma más minuciosa, a veces jocosa, a veces pseudocientífica, de la mirada sobre la propia vida y sobre la propia performatividad, digamos. Este, y por otro lado, ese capital humano al mismo
tiempo, también se da bajo la condición de que estas capacidades o competencias son em, resignificadas en términos de elementos estancos, es decir, bajo una concepción agregativa del sí mismo, digamos, ¿no? Donde pueden ser tomadas por separadas, digamos, atomizadas de alguna manera. Y por otro lado, dentro de esto que llamé el sesgo neoliberal, pensaría en el neoliberalismo no como un modelo económico, sino como proyecto civilizatorio, ¿no? Y en ese sentido, la civilización neoliberal, digamos, el ideal de civilización neoliberal, este, tiene como su principal tema el conflicto, digamos, ¿no? De alguna manera, los debates en torno a modelos socioeconómicos, este, que se vuelven inteligibles, sobre todo en términos ideológicos, con historias contrapuestas, bueno, podríamos pensar en la tradición liberal y la tradición nacional popular, en pugna, por ejemplo, en nuestra coyuntura, digamos, pareciera casi una especie de música de fondo, digamos, ¿no? La discusión que esgrime la dicotomía en bloque, digamos, Estado versus mercado, ¿no? Como una principal lente, digamos, para leer la situación económica y para incluir dentro de ese discurso al neoliberalismo. Eso, de alguna manera, estaría impidiendo advertir que, en todo caso, la revolución neoliberal no confronta solo con ideas caracterizadas como de izquierda o nacional populares, sino que en el límite confronta con la idea misma de conflicto, digamos, ¿no? Este, y en ese sentido, digamos, el enemigo principal del liberalismo no es una ideología, sino el carácter inherentemente conflictivo de un animal abierto al mundo, digamos, y uso esa figura justamente para volver a ese lenguaje filosófico antropológico, digamos. Este, Tal vez el carácter revoltoso, digamos, de cualquier cuerpo que toma la calle este, o que se resiste, digamos, a las exigencias de rendimiento propias de la época, bueno, puede ser ideologizado, pero en el fondo el elemento, digamos, central del conflicto, valga la redundancia, es el conflicto mismo, digamos. Em, Después hay otra hipótesis que que estoy decidiendo ahora no seguir avanzando porque si no, no llegaría con otras cosas, pero que tiene que ver también con eh, la matriz neoliberal como fundamentalmente eh, una matriz que funciona en el plano de la subjetividad, en un contexto eh, que se parece más a una suerte de nuevo feudalismo que a una sociedad tal como los neoliberales la imaginaron, digamos, ¿no? Y en ese sentido, si el neoliberalismo apareció como un proyecto civilizatorio, en este momento se funde o se confunde este, con esta especie de neofeudalismo, de poderes fácticos corporativos, como la máquina de subjetivación de una civilización imposible, en realidad. Es la paradoja, digamos, de este momento del neoliberalismo. Y en ese sentido, habría que volver a preguntarse, digamos, este tipo de subjetivación que estas técnicas de sí estarían encarnando, si tienen que ver con un proyecto neoliberal o si empiezan a servir, digamos, a otra cosa.
Eh, mm, entonces decía, bueno, ¿por qué es importante esta dimensión eh, antropológica o de una filosofía antropológica? Bueno, porque decía que las técnicas de sí operan sobre eh, sobre este rasgo central del animal humano que lo vuelve un animal inexperto. Hay un texto que nosotros leímos que- que me interesó, digamos, para definir el animal inexperto, que es un ensayo corto de Pablo Virno, justamente, que se llama El uso de la vida, eh, donde, digamos, una de las definiciones que da de uso de la vida eh, es una definición que permite pensar en la definición del uso de sí. Es, bueno, justamente la idea de que el uso de la vida se da justamente o comparece ahí donde la vida aparece al mismo tiempo como tarea y como el instrumento que permite realizar la tarea, digamos, ¿no? Aparece esa duplicidad, digamos. Y esa presentación del problema del uso de la vida eh, permite hablar de animal inexperto. ¿Qué quiere decir animal inexperto, digamos, por lo menos en esta constelación, digamos, ¿no? Que es la de Virgo, que es la de Marco Maceo, de Carol y otros, que releen a obras como la de Helmut Plessner o Arnold Helen, digamos. Eh, bueno, definen al animal humano como un animal inexperto en tanto y en cuanto, por un lado, algo le falta y algo le sobra, para decirlo de una manera un poco grosera y criolla, digamos. Algo le falta en el sentido de que no goza de una, si lo dijera en un lenguaje demasiado contemporáneo, tal vez información genética suficiente, o si lo dijera en otro lenguaje, de instinto suficiente, eh, como para encontrarse en un medio ambiente, o como para eh, conocer a su presa o a su depredador, o bueno, básicamente para vivir sin más, digamos, desempeñarse sin más. Pero por otro lado, al mismo tiempo, eso que Virno llama exceso pulsional o excedente pulsional, que forma parte de, eh, por ejemplo, el famoso libro de Arnold Helen, que se llama El hombre, donde básicamente estas capacidades genéricas o estas este, eh, capacidades traducidas como competencias se caracterizan por no tener una aplicabilidad inmediata, digamos, un destino inmediato, ¿no? Este, eh, desde el punto de vista de una mirada utilitarista, diríamos que no sirven para nada. Y bueno, en ese sentido, digamos, ese desfasaje, digamos, ¿no? Entre esa déficit instintual y ese exceso, digamos, pulsional de capacidades, bueno, se cierne uno de los rasgos por los cuales se habla de un animal inexperto, y yo agregaría excedentario. Eh, y al mismo tiempo, lo que en otras especies, siempre desde el punto de vista humano y desde un punto de vista recortado y seguramente insuficiente, aparece como
el momento del azar, el momento del riesgo, ¿no? El momento improbable. Por ejemplo, me gusta tomar un caso como es la vida del salmón, digamos, un animal bastante simpático y épico, ¿no? Que suele nadar contra la corriente, eh, que de alguna manera, siempre insisto, desde el sesgo de una narración humana, demasiado humana, uno diría, bueno, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Avanza contra la corriente y llega a su lugar de destino, sabe lo que tiene que comer, sabe dónde depositar sus crías y dónde tiene que morir, incluso porque vuelve al mismo lugar de nacimiento, pero en el medio aparece una geografía muy particular, ¿no? En un tipo de salmón, tampoco este, me arriesgaría a hablar de una especie entera, pero donde unas formaciones rocosas lo obligan a pegar unos saltos tremendos para los que dispone de una fuerza importante, pero con la mala fortuna que logran ahí unos osos hambrientos que también tienen disponibles habilidades que se aplican de manera muy inmediata a la posibilidad de cazar en el aire a esos salmones. Bueno, ese es un momento, es un instante poético casi del salmón, digamos. Uno podría decir que, más allá de que se trate de osos o de un sultán, digamos que en lugar de esperar al proveedor, bueno, se acerca al lugar, digamos, donde está más fresca la materia prima. Ese es un instante, digamos, ¿no? Uno podría, en esta Ari, narración, digamos, siempre es sí, Disculpa que te interrumpa. Acá hay un problema de conexión, evidentemente, no somos los únicos que lo tenemos. Em, Quizás no es muy simpático, pero quizás apagando la cámara podemos mejorar la conexión. a Fijémonos si ver, funciona. Si no funciona, preferimos verte y seguir escuchando una especie de tartamudeo involuntario. Así se te escucha. Pero hagamos el intento, si te parece. a ver, ahora se me escucha. ¿Se me escucha algo? Sí, se te escucha bien, es cada unos segundos, así que Ok. seguí con tu exposición y cualquier cosa te avisamos. Bueno, podría haber una imagen de un salmón, ya que estoy hablando del tema, en lugar de mi cara. Bueno, venía diciendo, no, no sé hasta qué punto se escuchó, pero bueno, venía un poco jugando con una imagen, digamos, de un documental de los salmones que vi alguna vez, no sé cuándo, y en la que aparece ese momento que me pareció un instante poético que coincide con el instante más riesgoso de la vida de este animal, que tiene una vida, desde el punto de vista humano, bastante predecible. Bueno, eso que para el salmón es una situación prácticamente única, digamos, un instante, para el animal humano es su especificidad. Es decir, es su condición casi y decisiva, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía que no solamente el desfasaje entre ese déficit medioambiental o déficit instintual y ese exceso pulsional, sino que también esa exposición a una contingencia inusitada, como rasgo decisivo, bueno, lo convierte en un animal inexperto y agrego al mismo tiempo el que tiene que inventarse todos los expertices posibles, digamos, y más extravagantes. Em, digamos que incluso cuando se trata de la tarea de la más chata supervivencia, como dice Arnold Helen, o no sé si se pronuncia así, pero bueno, de todos modos era un pensador medio nazi, así que un poco lo podemos tratar mal. Este, como dice, digo, como lo llama, o como dice Arnold Helen dice que la existencia humana depende, y yo diría pende, de dos aspectos
inestables, ¿no? Por un lado, es esa necesidad de generarse conocimientos muy extravagantes para satisfacer lo que él llama sus indigencias, ¿no? Lo que convierte a sus necesidades más básicas en necesidades superiores. Y por otro, eh, que su experiencia está, no está adaptada de antemano a las posibilidades que la existencia le brinda, sino más bien expuestas a lo posible. ¿No? Eh, entonces, digamos, esta, estas definiciones, que tienen que ver un poco con el título y por eso también le quería dedicar este momento, eh, son formas de nombrar la no coincidencia de este bicho consigo mismo, digamos, ¿no? Este, y, y esa no coincidencia al mismo tiempo le provoca la, la voluntad de la construcción de refugios, regularidades, ¿no? Es decir, uno puede ahí pensar en los rituales, en los ritos, en los mitos, es decir, en distintas figuras de la cultura históricamente determinada y atravesada, también explicada desde el punto de vista de esa antropología filosófica, digamos, ¿no? Virno dice, eh, el animal humano jamás coincide del todo con sus obras y sus días, ¿no? Y tener que hacer algo consigo mismo, es decir, el uso de la vida que presupone esta no coincidencia consigo mismo, es decir, hay uso porque hay no coincidencia, eh, el tener que hacer algo consigo mismo no responde a ningún gran lujo aristocrático ni a ninguna gran virtud ¿no? que antropocéntricamente podríamos esgrimir, sino que más bien es una necesidad. Es decir, que es una necesidad que está ya cargada de todo este problema, ¿no? Eh, eh, digo esto porque de alguna manera los demiurgos contemporáneos que tienen que ver con estas técnicas de sí, sí, digamos, ubican dentro del discurso social la necesidad de hacer algo consigo mismo como una obligación, como un valor, bueno, dependiendo de quién se trate, ¿no? Que no tiene que ver con una condición más bien trágica, y que como tal puede resultar fuente de elaboraciones diversas, ¿no? Que metabolicen esa no coincidencia de distinto modo, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Digamos, las técnicas de sí de alguna manera tienden a resignificar esa condición inexperta, que tiene que ver con esto que comentaba recién, como una especie de déficit que resulta soluble, y que resulta soluble en los términos de eh, una exigencia de rendimiento ambiente y de optimización de las vidas en tanto tales, en tanto vidas, que podemos caracterizar como propias de un capitalismo contemporáneo, bueno, como lo queramos llamar. Pero, digo, de alguna manera, entonces, las técnicas de sí, ¿qué hacen con esto? Es decir, ¿qué hacen con el uso de sí como una declinación o una deriva del uso de la vida? Eh, eh, bueno, lo reinscriben, digamos, en un dispositivo que construye un imaginario, por un lado, que individualiza las capacidades que en tanto genéricas suponen un carácter público, eh, y al mismo
tiempo, también las cifra como rasgos que pueden ser modelizados, que pueden ser desagregados y que pueden ser modelizados. Entonces, bueno, venía planteando una hipótesis sobre este capitalismo posfordista, sobre un sesgo neoliberal, una definición de animal inexperto como, como una figura que se vuelve importante a ser pensada porque es en tanto tal que las técnicas de sí interpelan o nos interpelan como fenómeno, digamos, contemporáneo. Y por otro lado, hablaba de esta contingencia ilimitada o exposición a lo posible, que también encuentra una cifra en posible y una traducción posible en estas técnicas, en tanto y en cuanto eh, algo pasa en ellas con la incertidumbre. Eh, Más allá de sus diferencias de método, de lenguaje, de técnicas, eh, las coaching en la PNL y otras eh, tienden a denegar los aspectos más perniciosos de la incertidumbre. Eh, ¿Por qué digo los aspectos más perniciosos? Porque la incertidumbre, desde el punto de vista de la filosofía antropológica que citaba antes, la considero ambivalente, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista de su inscripción en una sociedad capitalista, postfordista, de sesgo neoliberal como esta, eh, puede suponer un alto componente pernicioso, digamos. Y en ese sentido, estas técnicas tienden a eh, limar, digamos, ese elemento, digamos, o esa dimensión, digamos, de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre eh, aparece para la movilización, digamos, capitalista contemporánea y para las técnicas de sí en particular, como un medio ambiente paradójico. O se confunden, la incertidumbre se confunde con un medio ambiente, digo paradójico porque un medio ambiente es lo contrario de la incertidumbre sin más. Es decir, el animal expuesto a la contingencia ilimitada construye ilimitadamente refugios, micromundos. Que micromundo es una palabra, perdón, una apostilla, micromundo es una palabra interesante que aparece en el libro que nosotros también revisamos de Fernando Flores y Terry Winograd. Aparece más de una vez esa palabra micromundo para pensar los entornos y los marcos diseñados, digamos, digamos, para las organizaciones desde el diseño de la informática, y aparece también, por ejemplo, en, la- en el trabajo de Máximo de Carolis sobre la paradoja antropológica, digamos. Eh, eh, y tiene una raigambre antropológica, digamos, esa palabra. Entonces decía que la paradoja de la incertidumbre confundida con un medio ambiente, en lugar de proteger, o incluso en lugar de disciplinar, o incluso en lugar de encerrar, digamos, para usar un lenguaje de un pensador del siglo XX, es decir, de refugiar demasiado hasta el encierro, se confunde con las condiciones mismas de de producción a las que deberíamos adaptarnos sin resto. Y acá de vuelta aparece este problema de la adaptabilidad, es decir, porque
¿Qué pasa, digamos, cuando en lugar de tener que adaptarnos a moldes muy pesados o a formatos disciplinarios de larga data, eh, el llamamiento y el entrenamiento del carácter adaptable de este animal inexperto no cuenta con esos eh, eh, medios de adherencia. Eh, bueno, lo que ocurre básicamente es eh, una especie de loop donde, eh, donde lo que se crea es una suerte de disponibilidad permanente. Eh, y la adaptabilidad entonces es permanente porque la incertidumbre también lo es. Eh, y frente a eso, todo gesto de regulación, de reparo, puede sonar conservador, incluso reaccionario. Y nosotros fuimos testigos hace unos años, como desde la política representativa, que cuenta con sus propios apólogos de la incertidumbre, se asusó de alguna manera la incertidumbre como un valor, digamos, ¿no? Eh, casualmente, un ingeniero en sistemas, devenido el ministro de Educación, fue quien llamó a gozar de la incertidumbre y a montar prácticamente una reforma educativa en función de la incertidumbre. Pero claro, la incertidumbre, para los que no tienen espalda, es una especie de statu quo muy vertiginoso, digamos, y angustiante, ¿no? Y para los que, como escribí en alguna de las hojas que tengo desparramadas por ahí, este, para los que tienen la opción de elegir si prefieren el tiempo o la sangre, la incertidumbre puede resultar incluso una fuente de riqueza, digamos, ¿no? Em, y sobre la incertidumbre tratada de este modo aparecen también las imágenes de cambio o imágenes de transformación que, que ponen a dialogar experiencias político-partidarias con, por ejemplo, lenguajes que podemos encontrar en el manual de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Eh, ¿Qué imagen de transformación aparece, por ejemplo, en ese tipo de material? ¿Y qué imagen de transformación puede ser la de un partido que se llama Evolución, otro que se llama Cambiemos, etcétera, ¿no? Eh, recordaba un texto de Octavio Paz sobre una película notable de Buñuel, de Luis Buñuel, que se llama Los Olvidados, que es una especie de investigación que tiene incluso estadísticas, etcétera, y una película, digamos, ficcionada con algunos actores y con otros son, que no son actores. Em, y Octavio Paz, comentando esa película, haciendo un gran elogio de esa película, dice: el azar que en otros mundos abre puertas, aquí la cierra. Y cuando dice aquí se refiere a los habitantes de la Villa Miseria, retratada en esa película de Buñuel de los años 50. Este, bueno, de alguna manera, lo que yo experimenté, por ejemplo, en alguna universidad del conurbano y en alguna organización del conurbano bonaerense, es básicamente la intervención del coaching ontológico y de alguna otra, digamos, rama o alguna otra técnica de sí, buscando convencer a las personas que viven en lugares parecidos a los que retrataba Buñuel en su película,
de que los problemas de su vida no tenían que ver ni con algún viejo clasismo ni con algún racismo actual, sino más bien con la autoestima. Bueno, apareció ahí este, también en una de las palabras clave de este tiempo, digamos, ¿no? Ahí donde el azar no es el material de un artista o el, la fuente de riqueza de algún poderoso, sino más bien una condición de la crueldad, de una forma de vida socioeconómicamente precaria. Bueno, también hay una intervención de las técnicas de sí que en otro momento imaginábamos más bien propia del ámbito gerenciales de las empresas, y etcétera. Em, Entonces, bueno, aparecían ahí algunas preguntas en torno a, primero, esas condiciones de posibilidad de la emergencia de estas técnicas de esta manera, con estas características. Eh, y después eh, es decir, eh, no solamente una observación, no solamente operan sobre la adaptabilidad en tanto tal, sobre lo inexperto del animal en tanto tal, eh, sino también construyen un imaginario que a mí me pareció que era un rasgo también distintivo y muy específico y al mismo tiempo muy extendido en otros campos, que es el del rediseño, digamos, ¿no? La idea de rediseño, que lleva a hacer algunas preguntas, digamos, ¿no? Es decir, eh, ¿qué tiene que ocurrir para que un animal de estas características, eh, que no está exento de tropismos o de un eje intensivo que pueda darle algún tipo de unidad dinámica vital, se vuelva rediseñable, digamos, ¿no? Es decir, qué clase de ser tiene que construirse, digo, en términos de un imaginario, porque el coaching lo que hace básicamente es proponer conversaciones y, en todo caso, ejercicios o técnicas ligadas a lo conversacional, como ocurre con otras de estas técnicas, ¿no? Entonces, hay la construcción de un imaginario del rediseño, un tipo de ser que puede ser rediseñable, pero que, claro, en otros campos, como puede ser el campo de la biología molecular, de la biomedicina o de ciencias médicas que trabajan con el cerebro, el rediseño en esos campos, que también es una palabra que aparece y también es una modalidad que se presenta, ya eh, funciona como un rediseño del material, digamos, ¿no? Del cuerpo mismo, del cuerpo mismo desagregado y vuelto a recomponer, digamos, ¿no? Recombinado. Entonces ahí hay una línea, digamos, del laburo que planteo, que de hecho hay unas largas páginas escritas sobre eso, eh, que tiene que ver con un rastreo de las transformaciones en el discurso médico y biológico, en esa dirección que estoy marcando, digamos, ¿no? Desde Canguilhem hasta Nicolás Rose o mi amigo Miguel Benazayag y otros, este, donde también aparece el rediseño, aparece la maximización, aparece la erradicación de lo que puede eh, resultar paradojal o conflictivo. em, Aparece también un lenguaje informacional. Y esto también aparece en nuevas tecnologías.
que tienen que ver con la racionalidad algorítmica, que tienen que ver con funcionamientos como los de Big Data, digamos, ¿no? Que también desagregan el comportamiento, desagregan la conducta, eh, o- operan segmentando, digamos, lo viviente, digamos. Y en ese sentido, bueno, hay una pregunta por también por qué tipo de sintonía es esa, digamos, o si es de vuelta un corte epocal que nos permite pensar estas técnicas también en relación con aquellos otros campos, incluso en el caso del, por ejemplo, del manual que mencionaba, el manual de las 7 competencias de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, donde también le hace un lugar este, a un discurso, diría, pseudocientífico, porque en ese caso aparece con muy poco rigor, pero bueno, y con el nombre de neurociencia, que también es un nombre bastante vago, digamos, ya que no existe en realidad la neurociencia, sino la neurofisiología o neuropatología, bueno, que es lo que estudian, digamos, quienes estudian esos temas, pero el término vago de neurociencias también coincide con una época, digamos, de vaguedad nominativa en torno a estos campos. Este, esta cuestión de la salud también me servía para mostrar, digamos, hasta qué punto estas técnicas de sí tienen que reponer en términos de imaginario algo que no pueden producir eh, eh, ¿no? En el cuerpo, que no pueden producir en una intervención, digamos, que podría sí ser característica del campo médico o biológico, pero bueno, es muy llamativa la matriz, digamos, ¿no? El diálogo entre matrices. Este, y bueno, no voy a comentar esto porque también se va a extender mucho, pero Canguilhem, por ejemplo, anticipaba en la década del 60, cuando escribe los comentarios a su libro Normal y lo patológico, también anticipaba algunas de estas líneas este, en los estudios sobre el cerebro y en la informatización del lenguaje médico, lo cual es bien interesante porque es alguien que está en una bisagra, digamos, de los estudios del discurso médico, ¿no? Es decir, es alguien que estudió la práctica médica desde el siglo XVIII hasta su tiempo y que al mismo tiempo entreveía eso que después trabaja Nicholas Rose, digamos, con mucho más detalle, ¿no? Y como dedicándose especialmente a estudiar, ¿no? El terreno de la biología molecular y la relectura de lo vivo, ¿no? En términos de genes, y el reemplazo de esa topología decimonónica eh, eh, por la construcción de una especie de plano único, eh, donde las piezas pueden de vuelta ser desagregadas para volver a ser recombinadas. Em, para no extenderme mucho más, porque tenía, digamos, algunas cuestiones más. Una en torno a la noción de diseño, que también me preguntaba, digamos, esta palabra que es tan importante dentro de las técnicas de sí y el coaching en particular, el punto de que le da nombre al libro que coordina Daniel, este, que me parece bueno que es un libro fundamental en el estudio del coaching y ampliaría, digamos, al, al conjunto de estas técnicas. Entonces, bueno, me preguntaba ahí qué quiere decir diseño, ¿no? Bueno, no voy a meterme demasiado con eso, pero, pero sí hay una cosa que me parecía simpática y es una etimología que hace Flusser, ¿no? Un autor alemán no, creo que es checo, ¿no? Bueno, pero bueno, influencia germana.
en un librito donde integran ensayos bajo el título de Filosofía del Diseño, hace una especie de etimología donde la palabra diseño está ligada a la intencionalidad, a la direccionalidad hacia una meta, a la planificación, ¿no? Y a otros términos más o menos afines, pero donde también en esa etimología en una zona de esa etimología aparece la malicia, el ardid y un elemento conspirativo. Esto me pareció bien curioso, digamos, pensando en la introducción de esta palabra dentro de las técnicas de sí. Pensaba que no pocas veces en un encuentro de café alguien nos dice si, si estamos conspirando o qué estás tramando, ¿no? Como si planificar tuviera que ver también con confabular, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí, el planificar en algún punto y proyectar y diseñar, según esta etimología que propone Flusser, no solo tiene que ver con la pura positividad, ¿no? De alcanzar una meta y de maximizar y de optimizar el rendimiento, sino también con la confabulación. Y tal vez es ese punto de indistinción, digamos, de la lengua donde habilita, ¿no? Esta ambivalencia, el proyecto positivo y el proyecto conspirativo, digamos, ¿no? Y después Flusser, bueno, sigue con su etimología, toma Zeichen, creo que se pronuncia la palabra en alemán, este, que es una palabra que entre el signo y el dibujo significaría designar, digamos, ¿no? Se refiere al designio. Y en ese sentido, digamos, de vuelta el diseño conectaría con un problema antropológico fundamental que tendría que ver con conspirar a partir de capacidades para vencer dificultades con las que se encuentra este animal inexperto ante un mundo que tendencialmente se le presenta como sórdido. Este, porque digo, el ejemplo que pone Flusser, por ejemplo, es una palanca que engaña a la gravedad, digamos, ¿no? Es decir, siempre con un tono un poco socarrón, pero dice el diseño de una palanca engaña al mundo que no, no tendría otro cometido que ponernos permanentemente trampas y nos haría tropezar en la medida en que somos un animal tropezado, digamos, de entrada. Eh, pero bueno, de alguna manera, y ahí sigue toda una línea, digamos, ¿no? de Flusser que puede seguir. Pero digo, ¿qué pasa, digamos, entre esa eh, noción de diseño, más bien de un pensador que tiene una matriz más moderna para pensar, y el diseño ontológico que aparece por primera vez en el libro que mencionaba antes de Flores y Winograd, que revisamos ahí con los compañeros, con Emiliano, que no lo veo, en particular, que se llama Hacia la comprensión de la informática y la cognición, un libro de los 80, donde a partir de la construcción de una especie de teoría del diseño informático, bueno, aparece esta noción de diseño ontológico, pero que ya está despojado de una problematización como esta que propondría Flusser para pensar el diseño. Entonces, el diseño en estas técnicas de SIGA, ¿no? ¿Qué significaría diseñarse a sí mismo, o rediseñarse, o rematrizarse? Que es un término que utiliza, por ejemplo, un bestseller, que es Leonardo Wolk, o no sé si se pronuncia Wok, como los wok para cocinar, pero bueno, el famoso arte de soplar brasas, epilogado muy bien estudiado por el amigo Daniel Alvaro, Rafael Echeverría, eh, y, y que de alguna manera se refiere al rediseño en términos de rematrización. Este, la pregunta, digamos, el coaching propone, ¿no? Convertirte en alguna cosa, pero la pregunta sería, ¿en qué es necesario convertir a ese ser para a su vez poder convertirlo en esa otra cosa, digamos, ¿no? Es decir, a ese bicho problemático,
que de alguna manera coproduce su mundo, ¿no? De un modo que no es separable, ¿no? Donde la unidad vital, digamos, en todo caso está en discusión, ¿no? Donde los recortes de unidad vital, hay largas e interesantes discusiones, ¿no? Donde qué es una unidad, qué es un recorte este, vital ahí, etcétera. Bueno, acá pareciera que todos esos problemas se cuecen en las brasas de este compañero coach. Y entonces, bueno, digo, ahí aparece esa pregunta sobre digamos, qué. Y por otro lado, perdón, otra cosa más que quería también marcar, no desarrollar, pero dejar marcado, y es que también el coaching, como otras técnicas, son asociados a la autoayuda, es decir, a la historia de la autoayuda, ¿no? Y ahí está el trabajo de Vanina Paparini, que puso además en este ciclo, y que me parece alguien que lo ha pensado con detalle, ¿no? Que trabajó sobre la autoayuda, trabajó sobre libros de autoayuda, bueno. Este, pero habría una zona en la que sí el coaching tiene que ver, sobre todo en algún aspecto gramatical, digamos, en esta propensión a mirarse cada vez más a sí mismo, y a revisarse a sí mismo con la intención, digamos, de acrecentar la posibilidad de actuar en el mundo, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuando vemos esta noción de diseño ontológico que aparece en este libro, digamos, donde uno de los autores es uno de los creadores del coaching ontológico, ¿no? Este, Aparece el diseño ontológico relacionado con la creación de marcos informáticos para que la vida se pueda desarrollar, ¿no? Este, con mejores posibilidades de rendimiento. Bueno, tenemos también otra línea, digamos, ¿no? Del coaching que ya no es la de la autoayuda, sino que nos liga a otras tradiciones, a otros lenguajes. Entonces eso también me parece que era interesante, que es interesante marcarlo. Y que vuelven a las técnicas, decía algo más específico en todo caso. Y en este arte de soplar brasas, que es uno de los bestsellers que tomé, hay otro que se llama Hábitos Atómicos, de un tal James Clear o Crear, no sé cómo se pronuncia, es muy malo mi inglés, donde también los hábitos atómicos me llamó la atención, primero por el título, pero finalmente, digamos, es consecuente con el título y también atomiza el hábito, digamos, ¿no? Y también desagrega y también descompone. Entonces, digo, son imágenes que se van repitiendo, digamos. Digo, en el caso de, si tomamos como material los libros o algunos otros materiales que circulan en redes, o las propias sesiones, digamos, y el propio lenguaje que se vierte, digamos. Bueno, Ari, eh, arte. Sí, ya tenemos que ir cortando, ¿no? disculpa que te interrumpa, vamos un poco más de una hora y quizás estaría bueno ir cerrando para que dialoguemos un poco. ¿Qué te parece? Dale, dale, dale. Sí, 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 porque, digamos, en todo caso lo puedo ahí me echar algún comentario en la conversación sobre este libro que justamente se refiere a capacidades y a competencias genéricas en los términos que hablaba al comienzo. Bueno, muchas gracias, Ari. Si querés, no cambió demasiado, por lo menos para mí, el audio, no sé, para los demás, sin cámara, así que mejor si te vemos. Eh, Se siguió, no Lamento, sé, no lamento. sé cómo lo vivió el resto, pero con esfuerzo se pudo seguir la charla. Súper interesante, muchísima información, muchísimas tesis para discutir, para charlar. Abrimos el diálogo, como hacemos siempre al final del ciclo, para preguntas, para comentarios, acotaciones.
Bueno, Hola, yo dale. tendría una pregunta. No, mándale. Sí, Eric, mándale vos. Luego comento yo. Perdón, no había escuchado. Gracias. Eh, sí, voy a prender la cámara. Por Igual favor, sí. Gracias. este, gracias por la presentación. La pregunta que me hacía yo en relación a esta idea del neoliberalismo como modelo civilizatorio, si se pudiera pensar también en relación al individualismo que sostienen ciertas prácticas, entre ellas las que se mencionaron, ¿no? El coaching y otro tipo de counseling, si hubiera algo que reuniera, además de estas prácticas, otras prácticas, sí, ¿no? Como la psicología o el psicoanálisis, creo que podría pensarse en conjunto en relación al término de la utilidad o de la funcionalidad, ¿no? Siempre preguntándose por un fin o por una utilidad. Yo que estoy en el campo del psicoanálisis, bueno, ahí la pregunta sería por la cura, ¿no? ¿Para qué sirve? O si está funcionando el tratamiento. Pero creo que eso se puede extender a cualquier tipo de práctica. Esa es mi pregunta. Si pudiera haber ahí alguna relación en cuanto a prácticas que trabajan este tema de, perdón, estas cuestiones como prácticas individualistas, ¿no? Incluido el psicoanálisis, pero también el coaching, el PNL y demás. Si pensamos en la parte de la funcionalidad o el utilitarismo que están relacionadas. No sé si entonces se relacione con el tema de este modelo civilizatorio, incluido esa cuestión del utilitarismo o el funcionalismo que está de por medio. Entonces, si hubiera ahí alguna relación y algo que se pudiera comentar al respecto, estaría contento de escucharlo. Gracias. Bueno, yo también estaría contento de escucharlo. No, mira, me parece que está bueno pensar en el psicoanálisis como, desde mi punto de vista, como un contraste muy fuerte, pero porque es un contraste también epocal el que se juega entre el psicoanálisis y estas técnicas de sí. Si bien es cierto, como vos decís, que hay una crítica al psicoanálisis por su carácter a veces individual, de hecho, el libro, en el mismo año que sale el Antiedipo de Deleuze y Guattari en Francia, sale en Argentina Freud y los límites del individualismo burgués, de León Rosich, ¿no? Cuyo hijo, dicho sea de paso, también hemos leído y contrariamente a su padre, bueno, se dedica a cosas parecidas al coaching. Pero más allá de ese carácter que puede ser individualista o incluso de la crítica, digamos, a un psicoanálisis que responde también a una exigencia normalizadora o normativizadora, digamos, ¿no? Con la figura de la ley, y donde se transponen ahí alguna función política del psicoanálisis en los 60 y parte del propio lenguaje del psicoanálisis. Yo creo que en términos como más, si se quiere, este, em, profundos, si uno piensa en Freud y piensa incluso, digamos, en Lacan, son dos pensadores trágicos y son dos pensadores de lo que me gustaría, para colocar una figura afín a las que mencioné antes, pensadores del barril sin fondo, digamos, ¿no? Es decir, me parece que el psicoanálisis como pensamiento, digamos, a diferencia de estas técnicas de sí, que están atravesadas por una idea de reorientación, de rediseño, que es esquiva, digamos, al, al- al, a la conflictividad irreductible, digamos, del animal humano. En el caso del psicoanálisis, me parece que se hace cargo, en todo caso, de ese carácter más trágico, digamos, ¿no? Donde de lo que se trata es de procesos muy largos que en su extensión imitan de alguna manera lo largos que son los traumas, digamos,
este, lo largos que son los procesos vitales y los procesos objetivos, ¿no? Y en ese sentido, eso es una diferencia que no es simplemente de técnica, es una diferencia de época muy radical, ¿no? Eh, en el coaching PNL, cuando se habla de terapias cortas, cuando se habla de facilitación, ¿no? La palabra facilitar es interesante también, ¿no? Siguiendo con la lógica de las etimologías que a veces sirven y a veces son una excusa, digo, es una palabra que tiene que ver con volver disponible para el hacer, ¿no? De una manera más o menos inmediata y, y en ese sentido el discurso, digamos, de un coach puede ser casi como contrario, opuesto al de un psicoanalista, que te va a decir, bueno, esto no es fácil, y el otro te va a decir, bueno, esto te lo vamos a hacer fácil, digamos, ¿no? Ahora, para volver fácil el asunto, bueno, ¿cuáles son las operaciones ahí las operaciones que median? Yo creo que el psicoanálisis es una disciplina, un pensamiento, si se quiere decir una técnica, no me animo a decir que es una técnica, simplemente, pero que sí asume esa condición trágica de un animal que solo puede metabolizar su relación angustiosa con la contingencia, llevándola a un nuevo nivel, digamos. Es decir, ¿no? Donde pueda eso metabolizarse, donde pueda pensarse y donde se le pueda llamar a eso cura, ¿no? Yo creo que en el coaching o en la PNL no hay cura, digamos, ¿no? Y de hecho te digo más, en el libro que mencionaba, en el libro de Walk, de Leandro Walk, en un momento es muy interesante porque en un momento donde se pone a aconsejarle a los aspirantes a coach que revisen la biografía, que se metan, que hurguen un poco, digamos, en la dimensión traumática, que por ahí es el momento de su discurso que se parece más, digamos, a la época del psicoanálisis y de otras psicologías, corrientes psicológicas. En un momento dice, bueno, eh, no estaría de más que aparte del coach, aparte de ser coach, sea psicólogo, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? Porque, bueno, además como si fuera tan fácil, ¿no? Bueno, hacete una carrera aparte, este, pero no es como si es como alguien que está escribiendo y que se le ocurrió algo sin mediación simplemente lo plasma ahí, pero es sintomático de todos modos, ¿no? Que plantee eso, después se excusa, es un momento medio donde trastabilla y donde queda el tropezón. Este, pero es interesante, me parece en ese sentido, ¿no? Que es en un momento del discurso del coach aparece la reminiscencia del psicoanálisis o de la psicología. Insisto, digamos, si bien es cierto que hay, por ejemplo, en la PNL, dicen, bueno, que es una revisión de las psicologías conductuales, algunos, ¿no? Es decir, es una especie de revisionismo de las psicologías conductuales. Pero, como decía yo, inscriptos en una atmósfera, que es una atmósfera donde esto prende de una manera que no prendió en el tiempo de su aparición, digamos, ¿no? Estaba destinado para este tiempo y no, tal vez para el tiempo de su surgimiento, digamos. Yo creo que no, creo que el declive del psicoanálisis y la expansión de estas técnicas, bueno, hablan de un corte epocal y de una distancia, yo diría, muy radical entre ambos. Gracias. Juli, ¿vos tenías una pregunta, un comentario? Sí. Bueno, gracias Ari. Me gustó la charla, lástima los problemas técnicos tan comunes en este momento. Eh, nada, digamos, varias cosas. Me pareció el arranque, digamos, arrancar con una antropología filosófica, a mí me pareció llamativo, digamos, porque yo creo que hay algo del orden de cómo están definiendo a este bicho que llamamos humano.
que es clave, ¿no? Que más o menos nos preguntamos en el grupo y en las diferentes ciclos y charlas que estamos teniendo, pero que no, digamos, es tan simplista en algún punto que genera ciertas dudas, ¿no? Por eso hacer ese recorrido de por qué, digamos, desde una antropología filosófica podemos definir justamente a este ser, me parece importante porque incluso dentro de los discursos que circulan en el coaching ontológico, se parte de una idea, ¿no? Y a veces queda muy diluida por las técnicas eh, para transformar ese ser. Pero bueno, yo te quería hacer una consulta más puntual, digamos, en esta modulación que se ve constante, ¿no? Que pretenden hacer constantemente. em, y fragmentación, ¿no? Como dijiste, de los diferentes componentes, que valga la redundancia, componen a este sujeto. Digamos, más allá de esa fragmentación, ¿ves algún tipo de unificación? O sea, ¿cómo se unifica para estos discursos eh, estos hábitos atomizados y atómicos, ¿no? Como decías, que podemos definir o que cómo piensan justamente al ser humano. Em, digamos, básicamente como para hacerlo concreto, ¿hay algún elemento que vos pudiste hallar como para unificar esa amalgama de experiencias, de elementos que también son inciertos, ¿no? Como vivimos en una contemporaneidad incierta y a su vez cada uno de nuestras, tanto desde un discurso neurocientífico, podemos decir, de nuestros componentes neuronales, hasta cómo reaccionamos a diferentes situaciones, es incierto, ¿no? Hay algo ahí de lo espontáneo en cada uno y del azar que siempre está, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es ese elemento que yo puedo identificar como mera voluntad, ¿no? Que permita a estas personas decir, bueno, más allá de toda esta multiplicidad que podemos ser y que somos, hay algo que permite una identidad, una identificación, un poder trabajar sobre sí mismo. Perdón el enredo, pero bueno, me parecía nada muy importante. Gracias, Ari. Sí, bueno, por un lado, sí, comparto eso que decías, que es cierto que hay una distancia importante a veces entre los trabajos teóricos del propio coaching, sobre todo el coaching es el que tiene trabajos teóricos, que me parece que ustedes trabajaron más, ¿no? Los fundamentos filosóficos, que es cierto que se vuelven un poco vaporosos en la enunciación del manual, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa es una distancia muy fuerte, entonces nos obliga bueno, a reponer ahí también, ¿no? Este, una reflexión sobre, bueno, el tipo de bicho, digamos, que está en juego, ¿no? Es decir, y de alguna manera estos dispositivos, qué es lo que interpelan, etcétera. Después, es cierto que también acá, digamos, haría uso de un término que está circulando, ¿no? Que es el de perfil, ¿no? Cuando se habla de perfil, como una especie de desplazamiento de la figura del individuo con una interioridad, ¿no? Y con una psicología unitaria, ¿no? Es decir, si uno tuviera que pensar, bueno, desde el alma hasta la psique, ¿no? Como figuras, bueno, digamos, eh, el, el actor, digamos, del teatro, de las técnicas de sí, eh, se reconoce, bueno, por la, por la recombinación, digamos, por la recombinación la construcción de perfiles. ¿No? Y en ese sentido, pero al mismo tiempo también uno puede decir que perfectamente se trafica aún, y esto también lo vuelve interesante, ¿no? Con ese batifondo de teorías
metafísicas o de intenciones postmetafísicas, sin embargo se cuela, digamos, todo el tiempo, ¿no? Una especie de metafísica cuando en última instancia existe, digamos, ese lugar esa conciencia que fija una meta, es decir, yo creo que no logran escapar de algunas formas más o menos inscritas en el sentido común, ¿no? De la figura del individuo o de una conciencia unitaria que de alguna manera puede enunciar qué es lo que quiere, digamos, ¿no? Que tiene la voluntad de. Lo que pasa es que eso es inscrito, digamos, por estas técnicas en un imaginario que termina desagregando, que termina recombinando, digamos, y esa es una tensión, me parece, ¿no? Por eso decía, no es lo mismo un genetista que te saca y te pone, ¿viste? este, una célula por acá y un pedazo otra cosa por allá, o alguien que te dice, bueno, mira, te puede intervenir el cerebro con un fármaco o con una estimulación electrónica para que quedes medio falopa y ahí te puedas empezar a pensar, cambiar tu lugar de observador, digamos, ¿no? Que también existe. No es lo mismo eso que esta especie de narrativa, ¿no? Eh, Sin embargo, me parece que hay una tensión, ¿no? Entre esa especie de individuo unitario y este imaginario de la desagregación, para llamarlo de alguna manera. Aprovecho la pregunta de Juli para retomarla también y extenderla en otra dirección en realidad. Eh, Digo, a mí también me llamó la atención me llamó la atención hasta ahí porque te vengo leyendo y te vengo escuchando, pero digamos, igual fue fuerte el comienzo de tu charla, con esta apelación tan fuerte a la antropología filosófica, a ese recorrido por los antropólogos alemanes de comienzos y mediados del siglo XX. De todas maneras, entendemos que tu propia referencia teórica para hablar en estos términos es Virno. De ahí en parte lo del animal inexperto, y la vinculación con la civilización neoliberal o con el neoliberalismo como un proyecto civilizatorio. A mí la cuestión que me gustaría introducir a manera digamos, de seguir extendiendo la charla, es, digamos, ¿cómo explicarías esa elección, digamos, por una antropología filosófica, y no por una ontología, ¿no? Digamos, justamente vos introducís, una definición del ser humano, o varias más bien, que apuntan en una dirección, donde lo que queda subrayado es el carácter constitutivamente inexperto de ese bicho humano, ¿no? Entonces, eso, un poco para avivar una especie de disputa amistosa y reavivar charlas que tenemos también en nuestro grupo. ¿Qué relación, qué vínculo, ¿no? Entre la antropología filosófica y la ontología, entre el sujeto y el ser, digamos? Justamente ahí donde estas disciplinas tan potentes, no aceptan vaguedades terminológicas, y en ningún caso digo que vos lo hayas hecho, digo, ahí donde la antropología filosófica nos interpela a hablar de individuos o de sujetos, y ahí donde la ontología nos anima más bien a hablar de seres, ¿qué se juega, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia en relación con, con la coyuntura en la que situamos estas técnicas, es decir, con el orden neoliberal? ¿Qué puedes decir sobre esta cuestión? Bueno, que en principio yo, digamos, si uno piensa, por ejemplo, en Virno, digamos, una de las referencias filosóficas importantes de la tradición es Aristóteles, otra es Heidegger, digamos, ¿no? Donde, donde
donde en una zona, por supuesto, del recorrido, la cuestión filosófico-antropológica nos pone a desplegar una serie de términos, ¿no? que hablan de un animal escindido, este, cuya fractura interna es la que vuelve posible el uso, el tener, incluso el uso de los placeres, digamos, ¿no? Pienso en referencias como esa. Y donde la idea del animal abierto al mundo, ¿no? En Heidegger podría tal vez funcionar como puente entre esa antropología y esa ontología, digamos, ¿no? Entonces, sería como ubicar esa cuestión de el ser en tanto ser está eh, eh, mm, asociado a esa apertura del mundo, y cómo desde ahí, como no hay al mismo tiempo otra posibilidad que modos de ser, cómo desde ahí se ve eh, ese, ese tratamiento de lo que los coaches llaman el ser que estamos siendo o el ser que somos. No, en realidad dice el ser que somos, ¿no? No dice estar siendo es una figura más que podría estar en, en Rodolfo Kusch, digamos, ¿no? Pero además hablando de también otro lector de Heidegger, pero el ser que somos, digamos, ¿no? Bueno, me parece que acá hay como una estrategia eh, de jugar a definir, digamos, ese ser que somos en términos de una antropología filosófica, pero, pero, digamos, no es una opción que yo vea tan alejada de la posibilidad de pensar en una ontología de un ser caracterizado por esa apertura al mundo, digamos, ¿no? Este, por esa apertura al mundo y sus consecuencias, digamos, y su historicidad. Este, pero bueno, claro que sería eh, como abrir ahí otra, ¿no? Como ese empalme abriría como todo otro andamiaje, incluso me parece conceptual, ¿no? No sé cómo lo pensás vos, me parece que está bueno que. No, está bueno, está buenísimo porque lo que decís, digamos, tampoco tengo una respuesta, digo, es una pregunta difícil, es un tema sobre el que venimos pensando colectivamente ya desde hace un tiempo. Eh, pero bueno, digamos, tenemos esta situación que somos intérpretes de discursos como los del coaching ontológico, que a su vez hacen teoría con, digamos, los mismos autores, los mismos referentes que nosotros utilizamos para la interpretación de ellos mismos. Tal es el caso de Nietzsche, tal es el caso de Heidegger, tal es el caso de Wittgenstein. Me parece que es interesante tu forma de verlo porque al apelar a otras figuras y a otras disciplinas, como la antropología filosófica, Virno, etcétera, me parece que te da la distancia suficiente para que la crítica sea más accesible y más transparente para los que no están metidos en el análisis de este tipo de discursos. Eh, Criticar, digamos, mediante herramientas propias del discurso ontológico y de Heidegger, por ejemplo, a estos tipos es mucho más difícil porque hacer notar una distancia discursiva entre lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos sobre ellos es mucho más difícil. Entonces me parece que el recurso a la antropología filosófica es un recurso interesantísimo y muy potente a los efectos tanto hermenéuticos como de diferenciación, ¿no? Que es muy necesario. De lo contrario, pareciera que todos estamos hablando de lo mismo, en los mismos términos, con los mismos objetivos, etcétera. Me parece que ahí
hay una cuestión a tratar. Eso, no tengo mucho más para decir. Yo creo que me parece que ese es uno de los desafíos y que yo lo identifico, digamos, en el grupo como un punto que me parece también de lo más interesante para esta época, además, donde uno se encuentra diciendo, parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Y entonces ahí hay un esfuerzo de distinción y de puesta a prueba, ¿no? De, bueno, a ver, pero ¿qué lectura de Nietzsche? ¿Qué lectura de Heidegger? Y eso me parece que es sin dudas una tarea, ¿no? Importantísima. Lo otro, bueno, es la introducción también de alguna otra tradición. Estamos hablando además de una tradición de una posible relectura del marxismo también, ¿no? Mm. Es decir, y de una lectura materialista de estas técnicas, ¿no? Y entonces me parece que puede ser perfectamente complementaria de, de ese otro juego de dobles, ¿no? Este, donde hay que responderle con Heidegger al Heidegger de Echeverría o de algún otro. Y acá me parece que tal vez por concentrarme más que en esos fundamentos, en la dimensión más vaciada de fundamentos, ¿no? Más técnica y más asociada, digamos, a las condiciones de producción de valor y de captura de la actividad humana en un régimen de producción. Entonces ahí hay una herramienta que tiene que ver, es cierto, con la antropología filosófica, pero en el fondo con pensadores marxistas, que, bueno, encuentra su justificación, digamos, ¿no? Porque yo encuentro que hay una provocación en esos términos también, ¿no? Es decir, al tocar capacidades, ¿no? Cuando recorres alguno de los libros, por ahí este tipo, por ejemplo, el de las brasas, digamos, no es un filósofo como Echeverría, ¿no? Es un personaje más pedestres, pero que todo el tiempo recurre a esas figuras como la de las capacidades genéricas, las competencias, entendiendo que, es decir, algo habla en ellos, digamos, más que el interés que ellos mismos puedan tener, algo de la época habla en ellos, y es, de alguna manera, bueno, que esas capacidades y esa entrenabilidad, digamos, ¿no? Y de alguna manera el hecho de que muchos de los coaches se vuelvan coach no tiene que ver con una vocación de horizontalidad política, sino más bien con justamente con que lo que los coaches aprenden en parte es a volverse coach, digamos, ¿no? Es decir, lo que aprenden en su entrenamiento es el entrenamiento en sí mismo, digamos, ¿no? Mm. Como una especie de entrenamiento que gira sobre sí también. Entonces ahí me parecía que había también que dar cuenta de esa figura, digamos, ¿no? Que ellos reconocen ese terreno como un terreno de disputa, este, que es el hecho mismo de eh, que tenemos la capacidad de adaptarnos en condiciones de una contingencia, ¿no? Que tiene la apariencia de una contingencia ilimitada. Mm. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario para Ariel o para alguno de nosotros. Bueno, les agradecemos mucho por haber participado. Nuevamente, lamento, como dijo Julia hace un rato, el problema técnico puede pasar. Por ahí fue, Em, fue más interesante así por ahí. Si no, no era tan interesante, viste, lo que tenía para. no sé si más interesante, pero obligaba, no sé qué les pasó a los demás, obligaba como a una atención extrema para no perder el hilo. Este, pero bueno, se pudo seguir. Em, si alguno nos quiere dejar el mail para recibir información sobre los ciclos y las actividades académicas que organizamos, lo puede dejar por chat y lo incorporamos a nuestro mailing.
Y decirles que el ciclo creo que va a terminar el mes que viene. Tenemos la última charla. Ya le estaremos haciendo llegar el título y la temática. Pero bueno, es fundamentalmente para seguir pensando estas cuestiones. Les agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias, Ari. La verdad, Gracias. estuvo bárbaro. Gracias.